Bueno, es un placer poder ver a cada uno de ustedes de nuevo aquí en el templo. Y como ustedes saben, pasamos nosotros acá en Puduel de la primera fase a la segunda. Y ahora en la segunda nos permite tener reuniones hasta 10 personas y de forma pública, o sea, en un parque, tal vez hasta 20 personas. Y ahora pasando a la fase 3, ya podríamos nosotros avanzarlo a tener grupos aquí presenciales de 25 y allí en algún lugar en público hasta 50. Y ya los fines de semana, además, estamos viendo para capacitar o preparar el templo, poner aquí una plancha de acrílico, algo que puede también ayudar y vamos a estar haciendo todo lo necesario. Ahora, bueno, somos muy pocos acá en el salón, entonces está, gracias a Dios, sirviendo, funcionando bien para lo que estamos haciendo en este primer paso a la reapertura. Quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 8, y vamos a estar leyendo del versículo 23 al versículo 27. Mateo 8, del 23 en adelante. Lo interesante es que ustedes recuerden del contexto que estuvimos nosotros viendo allá en el capítulo 8. Jesús estuvo haciendo muchos milagros, recuerden, y después de hacer muchos milagros, de pronto comienza él a interactuar con algunos discípulos suyos, algunos que querían animarse a seguirle, pero allí presentaron diferentes excusas diciendo, bueno, quisiéramos nosotros avanzar, quisiéramos seguirte, pero quizás primeramente debo enterrar, ver asuntos con la familia y tal vez unos años más adelante. Otro presentó sus ganas, pero también tenía allí una excusa, un pretexto, un problema. Entonces todo eso estaba sucediendo. Bueno, Jesús les habló y después ellos se aparten, van a subirse en un barco para cruzar un lago. Y fíjate lo que dice acá en el texto, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús se subió, los discípulos van con él. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ustedes quizás recuerden la historia, una historia interesante. Ponte allí en el lugar. Trato de imaginar siempre cuando estoy leyendo el texto de la Biblia. Estás ahí arriba de un barco. El lago no era tan grande. El mar de Galilea, que a veces usamos el nombre así, no era como un mar como conocemos nosotros. Era más un lago muy grande. ¿Ya? Un lago que medía unos 20 kilómetros por largo, unos 13 de ancho. O sea, imagínate de Puduel a Vitacura, allí tenemos aproximadamente 20 kilómetros. Entonces un lago nada pequeño, ¿no? Entonces ellos iban a cruzar, pero solía suceder en aquel entonces que pasaban tempestades fuertes y hay una tormenta fuerte y las olas se levantaban allí con el viento. Entonces estás ahí en un barco, tal vez no tan grande, y Jesús está allí adentro durmiendo, se acostó. Estaba cansado, Dios en la carne haciendo milagros, pero Dios en la carne cansado, ¿cierto? Y él allí descansando, pero las olas comenzaron a pegar y comenzaron a entrar allí al barco. Y nunca he estado yo en un barco donde olas tan grandes entraban y cubrían allí el barco, pero imagino que daba cualquier susto. Fíjate lo que pasa acá. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es un caso inusual, ¿no? Era natural la respuesta de los discípulos. Era natural decir, Señor, vamos a morir, por favor, despiértate. El agua está entrando, las olas están cubriendo el barco, no sabemos qué va a pasar. Pero Jesús no se levantó diciendo, ya, bueno, me quedé dormido, pero dame un momento y vamos a solucionarlo. Sino pregunta, a ver, ¿por qué tienen ustedes temor? ¿Y por qué les hace falta la fe? Seguimos leyendo acá. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
Allí grande tranquilidad a simplemente escuchar la voz de Jesús. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es? Y bueno, nosotros sabemos la respuesta, ¿ya? El hombre no es un hombre común, sino es Dios en la carne, que tuvo poder sobre el clima, sobre el viento, sobre el mar, sobre la tempestad. No sé si has estado alguna vez en una tormenta bien fuerte. Sé que aquí en Santiago viene lluvia, pero para los que han viajado a otros lados del mundo, la lluvia acá no es como tan fuerte que digamos. Entonces, a veces las tormentas grandes, quizás para algunos que han conocido la costa cerca allí al puerto de Buenos Aires o ahí en Brasil, entonces áreas donde sí cae mucha lluvia y vientos fuertes, entonces ellos estaban pasando por una tempestad. Lo curioso y lo que quiero ver con ustedes el día de hoy son lecciones que podemos aprender de una tempestad. ¿A dónde nos guía a nosotros la tempestad? ¿Qué podemos aprender de la tempestad? De las pruebas, de las dificultades. Hemos estado pasando como no solo país, sino como mundo entero, una prueba bastante grave en los últimos tiempos. Y la verdad, algunas secuelas de la misma dificultad de la enfermedad siguen en pie con la economía, con problemas, bueno, en todas las áreas de la sociedad, ¿cierto? Y a veces podríamos nosotros preguntar, ¿qué quisiera hacer Dios a través de todo eso? Tal vez en tu familia particular hay un problema, una situación, una prueba que estás viviendo y podrás pensar, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué está haciendo a través de la tempestad? ¿Dónde me está llevando la tempestad? Algunas verdades que podemos nosotros aprender. En primer lugar, la tempestad nos guía a Jesús. La tempestad nos guía a Jesús. ¿A dónde me está guiando la tempestad? En primer lugar, a Jesús. ¿Estás en una prueba? ¿Estás en un momento difícil? ¿Estás pasando por una dificultad en tu familia, en tu matrimonio, en la economía, en la salud? ¿Estás pasando allí por una lucha interna en tu propio corazón? Estas pruebas vienen en la vida de un creyente para llevarnos a Jesús. En primer lugar, viendo aquí de la prueba, vemos en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí tenemos poco público el día de hoy, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién entró al barco primero o a la barca primero? Jesús. Aquí tenemos un grupo, todos sacaron un 7, felicidades, entonces vamos bien. Primer culto de vuelta a la iglesia y estamos avanzando bien. Era Jesús. Entonces, ¿quién les guió a ellos a la tempestad? Fue Jesús. A veces pensamos nosotros que quizás problemas le tomaron por sorpresa a Jesús. A veces pensamos que quizás no estaba prestando mucha atención y de pronto cuando él estaba viendo, no sé, problemas en Asia, que algo se metió por acá y nuestras vidas están un poco sacudidas, pero debemos comprender que aquí con los discípulos Jesús tenía un plan. Él iba a usar la tempestad para algo, pero Él les guió, Él les llevó a la tempestad. Aquí vemos nosotros todo lo que significa la prueba. Curiosamente, eso ya es como la yapa del mensaje. La palabra tempestad en griego, ¿sabes cómo se dice? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, después ya tenemos la traducción en nuestro idioma, pero la palabra es seismos. ¿Les hace pensar en algo? ¿No? De un sismo, o de ahí de un movimiento. Y significa básicamente lo mismo. Habla de ser sacudido, algo que puede intimidar a otro por la fuerza, algo intenso, ¿ya? Entonces allí la tempestad.
Marcos 4:37, hablando de lo mismo, dice la Biblia, pero se levantó una gran tempestad de viento y escuchaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí vemos la gravedad de la situación en que ellos estaban viviendo. Pero no solamente vemos cuando pensamos que primeramente Jesús les guió a la tempestad, pero también vemos en segundo lugar, aquí hablando de este tema, la tempestad les llevó o les guió a Jesús. ¿Ya? Les llevó a Jesús. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Y cuando pensamos nosotros en la forma en que Él nos salva, debemos comprender que aquí hay una mezcla de fe y temor. Entonces, bueno, hay dos puntos. Estamos aún en el punto número 1. Creo que había una duda acerca de eso. Entonces, vamos después al 2 en un momento más. Estamos aún en el primero, que la tempestad nos guía a Jesús. Pensando en eso, vemos Jesús les guió a la tempestad. Vemos también que la tempestad les guió a Jesús. Entonces, hay una mezcla de fe junto con temor. El temor de la prueba. Pero en la prueba fueron a Jesús. El hecho de ir a Jesús, de clamar, Señor, muestra fe. Imagínate un niño pequeño que se despierta con temor en la noche. El hecho que tiene temor muestra falta de fe en Dios y en las circunstancias. Están allá pensando, algo me va a pasar, quizás un monstruo que está por debajo de la cama, o no sé, una persona mala va a entrar por la ventana. Allí todos los temores que pueden pasar por la cabeza. Pero después levantan la voz y dicen, mamá, papá. Y allí el grito es un grito de fe. ¿Por qué? Porque confían. Mi mamá, mi papá me puede ayudar, me puede salvar. Si ellos entran a la pieza, entonces se van a ir todos los peligros o los peligros imaginados por el niño. Bueno, en este caso los discípulos, ellos fueron por fe a Jesús, pero su temor. La Biblia dice en Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos de mí? Así pensaban los discípulos. Jesús en el momento de necesidad está allá durmiendo. Se olvidó de nosotros, no está atento, no está preocupado, no está interesado. Cuando la verdad, cuando pensamos en nuestro Señor, cuando pensamos en Jesús, Él está muy atento y Él sabía antes de dormir lo que iba a pasar durante su descanso, ¿cierto? Porque Dios en la carne. Pero el salmista allí tenía dudas. Allí los discípulos tenían dudas. Y a veces nosotros también tenemos dudas, ¿no? Dudas de lo que Dios está haciendo. Dudas acerca de dónde está Dios y la obra que Él está haciendo en nosotros. Y a veces en desesperación buscamos a Jesús por fin, pensando, no tengo otra opción. Quizás voy a tirar la toalla o aquí muero o no hay cómo avanzar. Pero, a ver, Dios, quizás me puedes ayudar. La tempestad que hizo les llevó a Él. Y tal vez la misma prueba que estamos nosotros viviendo nos ha llevado a nuestras rodillas más a menudo. Nos ha hecho buscar a Dios. Nos ha hecho orar. Nos ha hecho dependernos de Él. Y a veces pensamos, bueno, el sistema de salud, o quizás el gobierno, o quizás mi jefe y la empresa, estoy viendo quién me puede ayudar, quién me puede cuidar, qué solución puede dar, pero de pronto nos encontramos en una situación donde parece que solo tengo que confiar en Dios porque no hay cómo. Y quizás Dios está usando estas pruebas para guiarnos a Él, para decir, hijo, hija, ven a mí, acércate más a mí, confía más en mí. La Biblia nos enseña que a través de las pruebas son como fuego. Y pasamos por el fuego y salimos más puros. ¿Cierto? Como el oro purificado, la plata purificada.
Y así Dios desea obrar en nosotros de la misma forma. Santiago capítulo 1 habla de las diversas pruebas y debemos pasar por las diversas pruebas y seremos íntegros, completos, maduros a través de los problemas. También podemos ver acá que Jesús no se asusta con la tempestad. Un principio importante, ¿no? Jesús no se asustó. Él les guió a Él. Él utilizó la tempestad para traer los discípulos a sí mismo, pero no estaba asustado. Se levantó, no allí con pánico, sino diciendo, a ver, ¿qué les pasa? Me imagino que estaba más así, ¿no? Entonces ahí en el barco andaba en las olas y él, a ver, ¿por qué tienen temor? Ahí agua cayendo en la cara y todos los discípulos ahí en pánico, pensando, hoy llegamos a conocer a Dios cara a cara. Hemos conocido a Jesús cara a cara, ahora al Padre, porque estamos por morir. Y Jesús nos está preguntando, ¿y por qué tienen temor? O sea, ¿por qué crees que tenemos temor? Porque estamos por morir. Y él dijo, hombres de poca fe. Él no se asustó. Y debes recordar que hoy en día en tu caso, en tu pánico, en tu crisis, en tu problema, en tu dificultad, Él no está asustado, no está preocupado. ¿Por qué? Porque es Dios, todopoderoso. Y nosotros tenemos a Él como nuestro Padre real, ¿cierto? A veces decimos Padre celestial para distinguir entre Padre terrenal y celestial, y está bien usar el lenguaje, pero la verdad es nuestro Padre y podemos confiar en Él y podemos mirar a Él y podemos ir a Él, y Él desea que vayamos a Él cuando estamos en la tempestad. Vemos también acá en el texto que Jesús es poderoso, ¿no? La tempestad nos lleva a Jesús. ¿Por qué? No tiene susto, es poderoso y tiene un plan. Y Él salió allí en el texto como ya hemos leído, y dice la Biblia en el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces ahí vemos el cambio que sucedió, ¿ya? De una tempestad con la barca que iba por todos lados a una tranquilidad de un lago tranquilo. Los que han viajado al sur y han visto los lagos grandes, pero todo tranquilo y allí una paz perfecta. Y así era. Y los discípulos que pocos minutos antes estaban allí pálidos de temor y pánico y mojados de las olas y allí por tirar la toalla, ellos ahora están viendo un cambio radical, con la boca abierta y vidas y corazones transformados por los mismos milagros que estuvieron ellos viendo. Entonces, número 1, la tempestad nos guía a Jesús. Pero número 2, el segundo principio aquí, la tempestad nos guía a una verdad esencial. A una verdad esencial. Versículo 26, de nuevo, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Allí en el siguiente versículo, la Biblia dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál fue el principio de verdad, el concepto de verdad que ellos aprendieron este día? Bueno, quizás va en dos partes. En primer lugar, que no deben temer. En segundo lugar, que deben confiar, que deben tener fe en Dios, ¿no? Y ahí encontramos los discípulos pasando de temor a la fe, de dudas a la confianza, de un momento donde se les había escapado de las manos todo, a entender que todo está bajo control en las manos del Señor. Y es una verdad importante que Jesús desea enseñarnos a nosotros también el día de hoy, que todo está bajo control, que todo está entre sus manos. Y debemos nosotros
Vivir todos los días recordando estas verdades tan importantes. Dice la Biblia en Salmo 89, del 8 al 9, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanten sus ondas, tú las sosiegas». Allí la Biblia habla de cómo Dios tiene poder por sobre todo. No sé si has estado en el mar alguna vez, allí en un barco, te das cuenta que ahora perdí un poco control, porque el mar es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que uno está allí a la merced del mar, allí dependiendo del barco y esperando que no pase algo, porque allí uno es pequeñito y el mar tan grande, a veces pasando por un avión, allí por sobre el mar, cuando regresamos a los estados, tenemos que pasar por allí sobre un tramo no corto, y uno piensa, bueno, si hay problemas ahora, entonces voy a estar con el Señor, porque no hay mucha esperanza, ¿cierto? Allí el mar. Pero Jesús tiene poder sobre el mar. Y no sé cuál es la situación que estás viviendo, enfrentando, pero Él tiene poder sobre tu situación. Y puedes confiar en Él el día de hoy. Dice la Biblia en Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí encontramos que Cristo fue glorificado a través de la tempestad. Vemos que la tempestad debe llevarnos a Cristo, la tempestad debe enseñarnos a confiar en Él y no temer, y vemos que la tempestad termina con Cristo glorificado. Porque los hombres allí con la boca abierta, mirando, increíble cómo ha protegido, increíble cómo ha contestado a las oraciones, increíble mi Dios todopoderoso, y cómo Él actúa, cómo provee, cómo abre las puertas, cómo me va haciendo pasar por situaciones que ahora puedo entender un poco su plan, o quizás ahora no entiendo bien su plan, pero ya estoy de cierta forma ya avanzando y dándome cuenta que Él está obrando aún en mí. Hermanos, yo quiero animarles el día de hoy. Acá vemos que hay dos tipos de discípulos. Ojo, dos tipos de discípulos. Hay los discípulos, algunos, que volvieron y perdieron la tempestad. Y hay otros que le siguieron y vivieron la tempestad. Si tomas la decisión de seguir a Jesús, no significa que no vas a tener una vida sin tempestad o sin tormentas. Más bien puede ser que al momento de seguirle que vas a enfrentar una tormenta grande. Los discípulos que dijeron, tengo que quedarme en casa para cuidar a la familia, o la verdad, no quiero pagar el precio y no tener dónde dormir, como Jesús hablaba, de aún los animales tienen dónde vivir, pero el Hijo del Hombre no. Entonces ellos lo pasaron ahí en terreno, ahí en terreno literal, en tierra, en sus casas, todo tranquilo. Pero los que le siguieron pasaron tempestades fuertes. Pero ponte tú en el lugar de ellos. Pasando 2 o 3 días, pasando una semana, y si hubieses hablado con Pedro, y si le hubieses preguntado, Pedro, ¿qué tal? Si hubieses podido evitar la tempestad, ¿te hubieras quedado allá en la orilla? Yo creo que Pedro hubiese dicho, para nada, claro, fue un momento de susto y fue un poco loco y la barca se llenó un poco de agua, pero fue espectacular ver lo que Jesús hizo y no lo cambió para nada. Y a veces nuestras tempestades y nuestras dificultades son parecidas, que en el momento es algo muy doloroso, pero a largo plazo podemos ver cómo Dios lo está usando para madurarnos, para cambiarnos y para hacer su voluntad en nuestras vidas. Debemos nosotros entender que Dios tiene un propósito en la tempestad, para acercarnos a Él, para glorificarle a Él y para aprender verdades importantes. Oremos juntos. Padre,
Yo te agradezco por lo que hemos estudiado. Te agradezco por las verdades que hemos aprendido aún durante la tempestad que estamos viviendo. Y pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir glorificándote en esos momentos, buscándote en esos momentos y aprendiendo a no temer, sino a confiar en ti siempre. Pido, Señor, por cada familia que está viendo la transmisión. Pido por nuestra iglesia. Pido por los que están viendo que quizás no te conocen hoy como Salvador personal, que pueden escribirnos ahora por interno para aprender más de cómo ser salvo. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Siguen ahí orando en el lugar donde esté. Vamos a tomar un momento para cantar juntos y ustedes nos pueden acompañar cuando hayan terminado de orar.